Buenas noches, señores estudiantes. Por favor, habilitamos camaritas. Por favor, vamos a iniciar el módulo. Por favor, a todos les pediría que... Gracias. Habilitamos cámaras, por favor. Ingrid, tu camarita. Carla, Benjamín, tu camarita, por favor. Araceli. Gracias. Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio al módulo correspondiente. Licenciado Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto de verlo, licenciado, por este medio. Antes de iniciar, por favor, tomar nota de las ponderaciones, cómo se va a trabajar este módulo, por favor, en las 2 semanas. Va a haber una tarea de la primera semana, 10 puntos. El foro 1, 2, 5 puntos. Esos de la primera semana son 15 puntos. La segunda semana va a haber la tarea de la segunda semana. El foro 3 y 4, 10, la tarea de la segunda semana, 10 puntos. El foro 3 y 4, 5 puntos. Son 30 puntos que tienen de puntaje en la plataforma, ¿ya? Va a haber una evaluación final de 70 puntos. ¿Está correcto, licenciado Daniel? Licenciado Daniel, ¿está correcto la ponderación, no? Perdón, sí. Totalmente correcto. Gracias, licenciado. Bueno, hoy nos toca el módulo 4, Operativa del Comercio Exterior e Incoterm 2020. Voy a presentar al licenciado Daniel Freddy Flores. Su formación académica: tiene una licenciatura en Informática en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Comercio Internacional en Máster Colundes en España. Tiene una maestría en Comercio Internacional, otra maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Comercio Internacional y Gestión Aduanera en la Universidad Tecnológica Boliviana, un posgrado en Educación Superior. Tiene otro diplomado en Tributario e Impuestos en la Universidad Privada de Oruro. Su experiencia laboral, voy a mencionar lo último. El licenciado trabaja en Denacer, Import-Export de Perú. Tiene el cargo de gerente general. El licenciado Daniel, por favor, adelante cuando usted quiera. Bueno, buenas noches. Ya el licenciado me presentó, mi nombre es Daniel Flores. Hoy, a partir de ahí vamos a ver el tema de lo que son los Incoterms. Bueno, inicialmente puse unos gráficos muy llamativos tal vez, donde vamos a ver aquellas operaciones que están relacionadas en la transmisión de propiedad dentro del comercio internacional. Como bien lo dijo José, tengo una amplia experiencia en el área de comercio internacional. Actualmente son más de 20 años que sigo en el área de comercio exterior y aduanas. Vale decir, desde lo que fue en las empresas verificadoras a la fecha con la nueva Ley General de Aduanas, y seguimos en el Zoom. Obviamente que de manera temporal por el tema de la pandemia, hoy me encuentro en la ciudad de Tacna, Perú, y bueno, las mismas operaciones que las llevamos en Bolivia, las llevamos aquí en Perú. Así que las prácticas del comercio internacional son casi muy similares. Prácticamente todo lo referente al comercio internacional es la misma, ¿no? Solamente habrán algunas normativas que están tal vez modificadas a nivel de los países, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Bueno, voy a, por favor, ceder la palabra a cada uno de ustedes. Me gustaría conocerles cómo es nuestra primera clase, y a lo largo de estas sesiones que vayamos a tener, quiero pedirles que no se queden con la duda, por favor. Si bien el docente no conocen, eso ustedes saben muy bien, tenemos que aprender juntamente con ustedes, y parte de esta formación es esa, ¿no? Y bueno, el flujo del comercio internacional no solamente es quedarse ahí, no es estático como la matemática. En algún momento alguien lo había dicho, aprendemos lo necesario, obviamente, pero el comercio internacional es dinámico. Por tanto,
como ustedes, vamos a analizar el tema de los 5T en 2020. Vamos a ver que a lo largo de la historia, a partir de 1936, ha habido una serie de modificaciones en las cuales han ido reduciendo algunos términos o las responsabilidades que tenía el sujeto pasivo, perdón, en este caso sería el importador y el exportador en temas de comercio internacional, ¿no es cierto? Entonces les voy a pedir, por favor, bueno, antes de concluir mi participación, quiero preguntar, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, quisiera que lo hagan, y paralelamente vamos a ir pidiendo que se presenten, por favor. Voy a registrar, necesito conocerlos, por lo menos así sea por este medio virtual, para tener un acercamiento así con ustedes. Quiero ver con qué tipo de profesionales estamos en este momento pasando las actividades académicas para poder reforzar o en su defecto, tal vez voy a ser yo quien aprenda mucho de ustedes, ¿no? Muchas veces suele ocurrir eso en el tema de este ámbito del comercio internacional. A ver, por favor, voy a pedir, por favor, yo creo que ya José, no sé si aún permanece en la clase, para lo cual voy a pedir que habiliten sus cámaras y podemos irnos conociendo y así tomar la asistencia, que tiene una puntuación para que yo pueda registrarlo también como participantes de la primera clase. Por favor, me gustaría empezar con una dama, así a los caballeros siempre vamos a irnos para atrás, y bueno, eso es algo que hemos aprendido y no, esto va a perdurar por los siglos, ¿no? Siempre y cuando, bueno, no se vaya a invertir lo que en algún momento habíamos denominado la liberación femenina, que muchas veces ya no lo estamos tomando en cuenta los varones, ¿no? Por tanto, voy a pedir por favor a Janet, no sé si me hace su presentación, y bueno, quisiera saber de qué área es y lo que estamos buscando prácticamente en nuestra materia o en este pequeño curso que vayamos a dar en el tema de los Incoterms. Básicamente aquí lo que he tratado de explicar solamente es poner Incoterm, pero no es tanto el tema así, ¿no es cierto? Por favor, Janet. Buenas noches, Licen. Mi nombre es Janet Contreras. Soy licenciada en Administración de Empresa. Soy de Santa Cruz. Y la verdad, yo desde el 2013, digamos, 9 años estuve en el extranjero. Viví en Suiza 9 años, regresé aquí a Bolivia y justamente tengo un tío que se dedica a la importación de maquinaria pesada, ¿no? Que importa desde Estados Unidos, Europa, y en algún momento también importó de Pakistán. Y la verdad yo llegué a trabajar con él, no conocía nada en el rubro. Ahí fui aprendiendo de a poco, me hice un pequeño curso de 3 meses y bueno, de ahí nace la necesidad de tratar de profundizar, ¿no?, los conocimientos en el comercio, digamos, internacional, las importaciones, también conocer un poco de las exportaciones, que la verdad no lo he visto, digamos, ¿no? Y que, bueno, es interesante, digamos. Eso sería, Licen. Un gusto, Janet. De verdad, el área del comercio internacional, para mí, que yo tengo una formación, no es la formación básica que tú ves en el área de informática, que ahora el área de informática se volvió en un área transversal de todo lo que es todas las operaciones de comercio internacional, por lo menos en lo que refiere, es interesante, no es un área que no tiene un fin, no tiene un límite, ¿no? Bueno, de verdad vamos a aprender muchas cosas, ojalá nos dé el tiempo necesario. El área de verdad del comercio internacional no solamente es el tema de importaciones y exportaciones, va mucho más allá, ¿no? Otra damita más, por favor, les ruego. A ver, si me voy a permitir, Yasmín, por favor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Yasmín Rocha. Yo soy bioquímica farmacéutica. Trabajo en una importadora farmacéutica. Y si bien yo veía el tema de los registros sanitarios de los productos que la importadora seleccionaba y decidía importar, ahora estoy viendo las importaciones como tal. Entonces es por eso que decidí tomar un curso para poder afianzar un poco los conocimientos que tenía.
Bueno, Janet, de verdad, bienvenida. Ya el tema del comercio internacional no solamente son para aquellos administradores, para aquellos que hacen la carrera de comercio exterior o comercio internacional, ¿no? El tema de las importaciones engloba a todos, ¿no es cierto? No necesitamos tener una formación estrictamente en el área, pero sí la posibilidad de conocer aquella terminología que utilizamos para ampliar aquellos mercados y incursionar en esta área que es bonita, ¿no? El de la transmisión de la propiedad en productos, no solamente productos, también en servicios del comercio internacional. Bienvenida, Janet. Por favor, Fresia, por favor. Fresia está por allá. Fresia, no se le escucha, por favor. Creo que lo tiene el micrófono apagado. Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Disculpe, buenas noches. Estoy con un problema en la computadora que se me ha presentado y el tema de la cámara. Por favor, le pido estos días, lo voy a solucionar para la siguiente clase. Muy bien. Fresia, ¿cuál es su profesión, perdón? Abogado. Uy, entonces ahí vamos a tener buen asesoramiento en el área. Bueno, en el tema del comercio internacional, es que estamos hablando de lo que son, en realidad, ¿no es cierto?, aquellos tratados, convenios internacionales y más que todo el derecho internacional. Así que vamos a contar con su apoyo para nuestra materia. Bienvenida, Fresia. Tenemos, a ver, por ahí, Carla Rodríguez. Por favor, Carlita. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Carla Rodríguez. Soy licenciada en Administración de Empresas. Recién estoy comenzando. Acabo de egresar hace unos meses. Estoy estudiando este diplomado porque me interesa mucho esta área del comercio internacional y quisiera poder trabajar en esto y también a futuro poder abrir una empresa, importar algunos productos. Carlita, le diré que el área de administración de empresas, bueno, a ustedes más que todo les corresponde gerenciar empresas, así que no está muy distante, es algo que muchos de los que tienen esta formación son excelentes administradores y excelentes gerentes para dirigir una empresa como tal. Me alegra mucho tenerla, Carlita. Por favor, ahora sí vamos a pedir Carmen Rosa. Muy buenas noches. Licenciado, buenas noches y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Carmen Rosa Condori, soy de profesión auditora. El motivo por el cual me inscribí este diplomado es porque quiero afianzar los conocimientos. En realidad, surgió por el tema que realicé el diplomado en tributación. Uno de los módulos que tocaba era el tema de la parte tributaria. Entonces, a raíz de ese diplomado, un poco más me despertó el interés de conocer esta área. Qué bien, Carlita, qué bien, de verdad. Bueno, es algo complementario, ¿no? Y no está muy distante de lo que son las operaciones que ustedes manejan, más que todo los números, y ahí también refleja, y me imagino que ha estado viendo instituciones o empresas en las que están incursionados en el área del comercio internacional. Así que hoy vamos a aprender aquellos términos que nos hacen responsables de muchos de las operaciones de tanto importaciones como exportaciones, aquella responsabilidad que conlleva el importador o el comprador internacional. Vamos a, por favor, pedir, a ver, tenemos ahí, Yadira, por favor, les ruego. Me imagino que está en un medio de transporte todavía. Buenas noches, licenciado. Sí, llegando a la casa, pero no se preocupe, no estoy manejando, no estoy conduciendo yo. Yo igual que la colega, estudié administración de empresas. Si bien llevo en el área un poquito más de 5 o 6 años, comencé de forma empírica, pero con el tiempo he tratado de informarme en la materia de lo que es el comercio internacional. Y obviamente el diplomado nos ayuda a aprender un poco
a profundizar en realidad, ¿no? Lo que es el comercio internacional. Yadira, ¿verdad? Muy bien, usted lo ha dicho, que tenemos un camino más allá para recorrer y para ir conociendo cada vez más este área que es a la que estamos incursionando, ¿no? Bienvenida, Yadira. A ver, por ahí donde tenemos todavía damitas que estaban, Carla ya lo teníamos por acá, Carmen Rosa. Licenciado, ya me presenté. Ah, ¿ya se presentó? Ah, perdón, estoy aquí y aún estoy todavía ciego, ellos van a disculpar, soy corto de la vista. Bueno, yo creo que ya las damitas ya terminaron, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 damas. Dice, falto yo. ¿Cómo está, Ingrid? Adelante, Soy adelante. Danita. Ingrid. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bueno, yo soy de profesión auditor. Trabajo en Droguería Inti, una industria farmacéutica. Trabajo específicamente en el área de abastecimiento. Y mi intención de tomar este diplomado en comercio es porque, bueno, uno nunca sabe las oportunidades que uno pueda tener dentro de abastecimiento, y si en el caso de que ya se me abriera la puerta o algo, tener el conocimiento necesario para cualquier reto que se me pueda presentar. Eso es todo. Ingrid, le diré que eso me parece excelente. Yo creo que no todos tenemos eso, ¿no? Siempre estamos pendientes de que va a haber mayores, días mejores en las que sí nosotros vamos a poder desempeñarnos en aquellas áreas que nos consiguen, y peor, mucho mejor si aún tenemos formaciones académicas o complementarias que nos van a permitir llegar a esos lugares que uno quiere, ¿no? Vamos a dar el paso, por favor, a Damaris. Damaris, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Damaris Vallejos. Soy de la ciudad de Sucre. Recién acabo de egresar de la carrera de Ingeniería Comercial y me interesó tomar este curso, más que todo porque tengo una tienda de cosméticos acá en Sucre y me gustaría poder ser mi propia proveedora, ¿no?, de los productos. Es por eso que me interesa mucho este diplomado y poder especializarme en el área. Damaris, le cuento que eso es algo que no es la primera vez que estoy escuchando. En realidad esa es la tercera persona. A mí me gustó mucho que decía que quiere administrar su propia empresa y lo va a hacer. Yo le comento que tengo, bueno, algunos de los estudiantes que tenía en pregrado, que sí, hoy por hoy hasta que no le voy a decir el término envidia, ¿no? Pero que sí ha habido un crecimiento personal muy bueno de ellos, y con estos conocimientos básicos que se les va impartiendo, van adquiriendo mayor conocimiento y hacen, hoy por hoy, por lo menos a dos de las dos señoritas que teníamos ahí en la carrera, son grandes importadores, y eso es lo que me complace, ¿no? Uno hay que ponerle simplemente un poquito de empeño y ya estamos ya listos para lanzarnos a la piscina y empezar a dar más y empezar a crecer como profesionales y como personas. Me alegro mucho, Damaris. Bienvenida a la clase. A ver, tenemos por ahí una damita más por ahí, Helen. Entonces. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Dani. Va a disculpar, no pongo la cámara porque estoy conduciendo, pero estoy con auriculares. Entonces lo vamos a dejar para más tardecito, por favor, ese es peligroso. Por favor. Ok, lo dejamos donde estamos. Araceli Pacheco, me imagino que también, bueno, me imagino, ojalá que no esté conduciendo en este momento. Araceli, creo que no la tenemos todavía ahí. Yasmín ya está. Fresia, a ver, bueno, yo creo que ya nos toca a los varones, ¿no? A los caballeros. A ver, vamos a irnos por los caballeros, por favor. Edwin, ahí lo veía hace rato ya sonriendo. Edwin, a ver. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas y el motivo que
que estoy llevando este diplomado es para ampliar mis conocimientos y a futuro incursionar en la importación de mercaderías. Edwin, bueno, usted está ya en el tema de lo que es la tecnología, así que está al par de los cambios tecnológicos y que saben muy bien este área del comercio internacional es un área transversal y si usted es ingeniero en sistemas mucho más, tiene que tener un conocimiento bastante amplio y ya sabe que usted es en este momento la persona clave para el tema de las operaciones del comercio internacional. Bienvenido, Edwin. Moisés, por ahí, por favor. Muy buenas noches, licenciado, compañero. Soy ingeniero comercial de profesión y tomé este diplomado porque voy a entrar a trabajar en una despachante de aduana. Y como también me interesa en abrir mi propia empresa de importaciones, hago pequeñas importaciones, pero a una escala muy baja y me encantaría abarcar más, ¿no? Moisés, qué bien, de verdad. Les repito, no quiero ser reiterativo, ¿no? El comercio internacional, bueno, ustedes en el área, así que muy poco vamos a poder tal vez ampliar aquellos conocimientos que usted ha ido adquiriendo en el pregrado, pero eso es lo más importante, ¿no? Tener una actualización en el área, por lo menos. Es eso lo que vamos a aprender muchas cositas más tal vez allá. Bueno, yo generalmente suelo trabajar con documentación desde reciente obtención, con aquellos documentos que son reales, por lo menos no vamos a ver documentos que no sean reales, por favor, así que estén seguros que vamos a ir a la par aprendiendo muchas cosas, tal vez hasta juntos. Gustavo. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Bueno. Mi nombre es Gustavo Ancalle, soy de Oruro, soy de profesión ingeniero comercial. Y bueno, el motivo por lo que tomo este diplomado es porque, al igual que muchos, quiero ampliar mi conocimiento en esta área, ya que yo hasta el momento no tengo mucha experiencia acerca de trabajos laborales sobre importación y exportación, pero la verdad me ha llamado mucho la atención y bueno, quiero aprender en qué consiste toda esta área. Gustavo, le diré que yo he vivido 12 años allá en Oruro. Allá es el tema del flujo del comercio internacional, así no sea por la vía legal, pero es lo que se ve más allá, lo que comúnmente llamamos el contrabando. Bueno, es allá muy dinámico en este área, ¿no? Pero obviamente que eso está fuera de la ley. Pero sí, Gustavo, vamos a aprender aquí y anímese. Me gustaría que usted se incursione en ese área, porque Oruro vive del comercio, así que el comercio internacional por lo menos es algo pequeñito ya, pero a nivel mundial es inmenso. Sí, Benjamín, sí por ahí, por favor. Benjamín Quiroga, ¿lo tiene apagado su micrófono, por favor? Ahora sí. Ahora sí. Licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Benjamín Quiroga. Estudié la carrera de Ingeniería Informática. Hace años atrás tuve la oportunidad de viajar a la China y hacer algunas importaciones de equipos electrónicos, equipos de sonido. Pero en esas oportunidades no tuve la oportunidad, no tenía los conocimientos para hacer todo lo que son los trámites. Ocupé una persona intermediaria. Entonces, viendo la situación en la que nos encontramos, estaba volviendo a retomar otra vez la importación y empaparme más de todo lo que es las documentaciones. Incluso estábamos viendo en otros módulos que hay incluso acuerdos, beneficiarme de los acuerdos porque, como le dije la anterior vez, fue un tramitador el que nos los hizo toda la documentación. De verdad, Benjamín, es interesante porque al final de eso nosotros lo podemos hacer esas operaciones de compra y venta internacional, a pesar que ya lo hacen ustedes, ¿no es cierto? Alguna vez he visto hacer compras, generalmente las damitas son las que compran, ¿no es cierto? Sus maquillajes,
las pinturas y hacen ya comercio internacional, hacen operaciones de compra y venta internacional que posiblemente no estén enmarcados en la norma como lo vamos a ir viendo dentro de lo que es la Convención de las Naciones Unidas de Contratos de Compra-Venta Internacional, pero sí vamos a ir viendo. Y además, bueno, aquí estoy viendo jóvenes que en realidad hasta el momento van a tener la posibilidad de ampliar sus conocimientos, van a poder hacer ellos mismos sus operaciones. He visto también que están, profesionales que están en el área del comercio exterior. También tenemos que están incursionando en el tema de las operaciones, tanto en las importaciones y exportaciones, quien decía que estaba ingresando a trabajar en una agencia despachante de aduana. Tenemos todavía ahí, por favor, alguien pendiente. No sé si lo tengo, mi mouse un poco medio loco acá. Ya, tenemos todavía alguien. Yasmín, creo que tengo simplemente, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que estamos a la mitad de los participantes. ¿Alguien no lo hemos conocido por este medio? A ver, Gustavo está por ahí, Moisés, Carmen. Chao, buenas noches. Jamín. A ver, un caballero, una damita que esté todavía ahí sin poderlo conocer. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Primero las damas. A ver, ahí está Celina. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Celina. De profesión soy licenciada en Ingeniería Comercial y soy de Tarija. Actualmente no he trabajado en algún rubro relacionado de comercio internacional, pero me interesa mucho el tema, por lo cual he decidido profundizar más mis conocimientos en este diplomado, ¿no? Muy bien. Celina, un gusto, de verdad. Tenemos varios ingenieros comerciales, vamos a lidiar creo, con los ingenieros comerciales, creo que esto va a ser uno de los puntos que vamos a tocar. ¿Alguien más por ahí, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, mi nombre es Rodolfo Marín. Soy administrador de empresas. Sí tengo un interés muy fuerte por ahora, ¿no? Por lo que es el comercio internacional. Saber cómo funciona esto de las aduanas, que no es algo fuera de nuestra profesión, ¿no? Entonces siempre estar preparado para encarar nuevos retos. También ha sido un impulso tal vez en mi trabajo. Hemos hecho una compra desde China, se ha hecho una compra grande y hemos visto que la industria allá en China atiende, ¿no? Atiende nuestros requerimientos. Y ya no he podido conocer mucho cómo ha sido ya el trámite, entonces ese es un impulso también, ¿no? Para conocer cómo funciona esto del comercio internacional. Gracias. Bueno, ¿qué profesión tiene, perdón, Benedicto? Soy administrador de empresas. Administrador. Creo que de verdad es un curso que tiene van a tener ustedes la posibilidad de poder incursionar a este tema del comercio internacional. Para ello es bastante sencillo, les diré, no por la experiencia que tengo, sino simplemente porque así es, cuando a uno le gusta, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Además de eso, es mucho más fácil. Lo que ustedes tienen que siempre tener presente es que hoy por hoy contamos con la tecnología y la tecnología nos está facilitando poder tener las cosas muy cerca. Posiblemente no sean aquellas que podemos palparlo, pero ya lo tenemos de manera objetiva, ¿no? Así que eso es lo más interesante, el poder tener esta tecnología presente para poder acercar las cosas más allá, ¿no? Vamos a
simplemente aprovechar de esta tecnología y poder hacer lo que es nuestro curso de comercio internacional. ¿Alguien más, por favor? Teníamos por ahí damitas, caballeros, todavía que no nos conocemos. Creo que ya no hay nadie más. A ver, Benedicto, por ahí estamos. ¿Alguien más? Ah, Glider, Copa. ¿Cómo está Glider? Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Glider Copa Crispín, de profesión administrador de empresas. Trabajo aquí en la ciudad de Cobija, Pando, en una empresa privada importadora-exportadora. Soy responsable y jefe de almacén. Y estoy aquí en este diplomado por aprender todo lo que se encarga, todo lo que es la importación y tanto la exportación. Y asimismo también a un futuro abrir un negocio para, no para solamente importar, sino para exportar, sacar los productos hacia el mundo y hacia el país, ¿no? Para hacerles saber que aquí también producimos. Bolivia vive de las importaciones y exportaciones. Eso es algo que no vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Y Bolivia tiene una gama de productos que podemos exportar, pero lo que no hacemos es agregarle ese pequeño valor, ¿no? Darle un valor agregado a nuestros productos. Simplemente estamos exportando materia prima. Me gustaría interesante tal vez hacerle un agregado para que nuestros productos sean en productos finales y así poder crecer mucho más. Pero, ojo, así es el comercio y ustedes con lo que vayan aprendiendo le van a dar ese valor agregado. Interesante, de verdad, Glider. Bienvenido a nuestra clase. Vamos a seguir, por favor, o ya estamos terminando para empezar ya con nuestro primer tema que tenemos ya planificados, el tema de los contratos internacionales. ¿Alguien más nos faltó por ahí? Creo que nadie. Bueno, jóvenes, a ver, vamos a simplemente les voy a pedir, miren, yo de manera temporal ya les dije que no estoy en mi país, estoy de manera, bueno, acá son ciertas fechas que vengo y sí les diré que aquí también el tema del comercio internacional es mucho, mucho más fluido y tenemos muchas cosas en común, a diferencia de las costas marítimas que no tenemos en Bolivia, ¿no? Pero esa es la única diferencia. Ahí ustedes van a ver, o vamos a ver en el curso, que dentro de la utilización de los Incoterms es un tema muy importante, así que la responsabilidad también está en el transporte internacional. Me imagino que ese tema lo están viendo, términos y documentos que ya debe ser parte del conocimiento de ustedes. Así que si no lo están viendo conmigo, van a ver algo de esta documentación. Quiero que sea más objetivo para que tengan más conocimiento de aquellos documentos que son utilizados en un contrato o en una transacción internacional, además de aquellas operaciones de importación y exportación enmarcados en la Ley General de Aduanas y el Código Tributario Boliviano. Tenemos una profesional en el área legal, así que vamos a pedirle en algún momento que nos dé ese asesoramiento en lo que son las relaciones, ¿no? De aquellos países que tienen algún tipo de convenio bilateral, multilateral con Bolivia en el marco de el manejo económico de aquellos países. Muy bien. Creo que ya no hay alguien más que falte, eso lo vamos a considerar para nuestra asistencia del día de hoy. Hoy vamos a dar inicio y lo que sí los voy a pedir, por favor, necesito que me hagan preguntas para yo, si no las conozco, tengo que investigar. Así que así funciona el tema de la transmisión de conocimiento, así que no se vayan a cohibir, jóvenes, estamos para aprender todos y parte de aprender es parte de cómo vamos a ir transmitiendo aquellos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de aquellos años, no solamente por la experiencia, sino también por el conocimiento adquirido, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio. Tan solamente quería preguntarle si vamos a hacer un paréntesis, unos 10 minutos, o vamos a hacer la clase corrida hasta las 9 de la noche, es el horario que tenemos fijado, ¿verdad? A ver.
No hay nada. Corrida sería, por mi parte sería corrida. Ya, muy No sé bien. los demás. A ver, aquí hay alguien que está escribiendo, me gustaría, por favor, pero que hablen, ¿no? No tengo problemas con el audio. Bueno, cosita, exactamente. Lo vamos a hacer. Lucian, buenas noches. Adelante, adelante. Para mí también desea un horario corrido, porque así para no estar distraídos y estar en mi materia realmente, porque las horas pasan rápido, ya son las 8 y solo nos quedan ya... Una hora, ¿no? Eso es lo que me gusta, jóvenes, de verdad que eso es lo que me gusta, así suelo hacer, solamente que en algún momento alguien decía, no, ¿por qué siempre cosidas? Así que no. Bueno, con el permiso de ustedes vamos a dar inicio a lo que son nuestro material ya lo teníamos preparado, así que si hay algún error me disculparán, nadie es perfecto, pero tratamos de ser algo de esta perfección. Muy bien. Vamos a ir con qué es lo que nos permite el manejo de aquellos Incoterm. No solamente el Incoterm, no vamos a empezar por lo que es el Incoterm, no nos vamos a ir por ese lado, jóvenes, porque el Incoterm, solamente son términos, ¿no?, de comercio internacional que se utilizan en la transferencia de propiedad de un bien internacional. No vamos a ir por ese lado, jóvenes, vamos a ver por qué es importante, porque es necesario la utilización de los Incoterm. Así que vamos a irnos por los contratos de compra y venta internacional. Una definición clásica que ustedes lo van a encontrar en cualquier texto es el acuerdo de voluntades. No es una obligación, ojo, no es una obligación, es solamente el acuerdo de voluntades entre dos personas, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de aquellos que son los compradores y los vendedores internacionales. Además, el comercio internacional simplemente es, ¿no?, cruzar de un estado a otro estado, ¿no? La transferencia de propiedad, ¿no?, con el cruce de fronteras. Eso es parte del comercio internacional. Así que eso tiene que estar enmarcados en la normativa, y hoy por hoy la normativa supranacional dentro del comercio mundial es la OMC, ¿no es cierto? La Organización Mundial del Comercio, que regula las operaciones a nivel mundial de aquellos países que somos parte de la OMC. China, que hace 10 años ingresó y hoy por hoy está queriendo manejar todo, incluso con el tema de las operaciones navieras. China está de alguna manera llevando la primera bandera porque es uno de los países que tiene mayores puertos y puertos que son muy, muy, muy bien acondicionados para el transporte marítimo. Entonces, decimos que el contrato de compra-venta internacional es solamente un acuerdo de voluntades entre dos personas, ¿no? Estas dos personas tienen que necesariamente vivir en dos países diferentes, ya sea, como en el caso boliviano, puede ser un comprador, un vendedor boliviano y otro comprador o vendedor acá en Perú, ¿no es cierto? Que son dos países próximos, o como las que hay en Bolivia y la China. Estamos hablando unas distancias, pero ¿cuál es la diferencia? Ambos van a ceder la propiedad, ¿no? La diferencia va a ser que transportar desde un lugar distante, como es la China, va a tener un mayor costo para que ese producto llegue a los mercados bolivianos. Y tal vez ocurrirá caso similar con los productos que vayan a salir de Perú y van a ir a los mercados bolivianos. Pero ojo, ahí en el tema del comercio internacional surge algo que está prohibido dentro de la norma mismo, dentro de lo que es la Ley General de Aduanas, y algo que me llamó mucho la atención. Vamos a ir viendo, no sé si ustedes ya lo vieron, el tema de las normas de origen, aquellos productos que vienen de países con los cuales tenemos acuerdos comerciales y tienen que ir munidos de este documento llamado certificado de origen para gozar, ¿no?, de este desgravamen arancelario. La verdad es algo interesante y hasta podría decir muy, muy llamativo cuando esa norma es violado con aquellos tratados internacionales. Eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Ahí nos vamos a pedir la opinión de una de las participantes de este curso. Tenemos una compañera que es abogada, así que vamos a pedir ese tema. Entonces, volviendo al tema de la transferencia de propiedad, ¿no?, de las mercancías, que estas tienen que ser transportadas por algún medio de transporte internacional. Ahí en Bolivia hemos visto hace 3 o 4 días atrás la reinauguración de un transporte
Estoy hablando del transporte férreo, ¿no es cierto?, que es un transporte que también nos hace el traslado de mercancías de un país a otro país. Obviamente que esto tiene sus implicancias, tiene su afectación al otro grupo que es el transporte terrestre, ¿no? Bueno, ese es otro tema de análisis, ¿no? Para que se configure un contrato debe existir, ¿no es cierto?, una oferta y debe existir una aceptación. La oferta es cuando el vendedor, en este caso el vendedor internacional, pretenda, ¿no?, vender sus propiedades, en este caso aquellos bienes o bienes tangibles que vamos a adquirir quienes somos importadores. Dentro de lo que habíamos puesto, dice, la propuesta de contrato dirigido a una o más personas, información del oferente, ¿no? Mercancía, condiciones de pago, momento y el lugar de entrega. Muchas veces estas mercancías los podemos adquirir el día de hoy, ¿no? Y con un lapso de 30 días a la entrega, pero resulta que pasaron los 30 días y aún no lo tenemos. Esto está más que todo, como son un acuerdo de voluntades, no es, ¿no?, un acuerdo que esté enmarcado en una normativa, en una ley, ¿no? Muchas veces esto va a ir incluso a una controversia. Por tanto, simplemente aquí va a haber la aceptación de estas dos partes. La aceptación será, pues, el consentimiento respecto a la oferta que vaya a surgir. Para ello, nosotros generalmente lo que hacemos en el tema de aquellas compras que hacemos en los mercados locales es bastante sencillo, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos al mercado o me voy a una tienda y quiero comprar unos tubos fluorescentes o unos focos, voy a 2 o 3 diferentes tiendas, eso es lo que me permite, eso es lo que me piden, ¿no es cierto? En las instituciones públicas que yo debo tener 3 cotizaciones mínimas para hacer una compra. Lo propio ocurre dentro del comercio internacional, uno puede tener una cotización, 2 cotizaciones, y de acuerdo a la cotización será pues una negociación al mejor costo. Aquí hemos tratado de esquematizar, tengo un vendedor que es boliviano, ¿no? El tema de los commodities en Bolivia es básicamente, ¿no?, nosotros vendemos minerales, tengo vendedores de minerales a las diferentes partes del mundo. Uno de los compradores puede ser Italia, va a haber una cotización, lo que llamamos, ¿no? Ustedes se van a los mercados, van a tener una cotización o una proforma. En el tema del comercio internacional tiene que existir una cotización, una proforma antes de la emisión de la factura comercial, porque a la emisión de la factura comercial estamos confeccionando ya el contrato de compra-venta internacional. Así que no vaya a ser que a alguien se le ocurra comprar, bueno, es muy diferente las operaciones que lo hacemos en el Internet, ¿no es cierto? Ustedes van a ver una oferta de $5 y muy bien, yo lo compro, ¿no? Eso ya no es una negociación, pero sí estamos haciendo un contrato de compra-venta internacional, porque el producto vendrá pues de un país diferente del país al donde va a ir dirigido. Entonces, como existe una cotización, existe una oferta del producto, ¿no es cierto?, donde va a estar descrito las características del producto, el precio y las condiciones y el tiempo en la que va a llegar. Tenemos que sujetarnos a esto y esto va a estar fijado dentro del contrato internacional, ¿no? Y una vez que yo disponga de las cotizaciones, recién pues haré mi orden de compra, ¿no? Ahí sí voy a pedir la transferencia de propiedad. Entonces, el contrato de compra-venta internacional estará pues compuesto, ¿no?, por un vendedor y un comprador internacional, a la cual debo transferir, ¿no?, por un lado, los productos que van a ser adquiridos, pero para ello yo necesito recibir un monto de dinero, un monto económico con la que va a ser simplemente la transacción comercial. El contrato de compra-venta internacional puede ser celebrado entre presentes o ausentes. El tema de la pandemia hace que hoy por hoy la mayor parte o la mayoría de los contratos internacionales puedan ser ya estas plataformas a las que estamos utilizando nosotros para esta formación académica. Ya no es necesario de que una persona vaya, ¿no es cierto? Generalmente los bolivianos compramos productos de la China, entonces yo tendría que trasladarme anteriormente a hacer mi firma, ¿no? Y
a partir de la firma recién el vendedor internacional podía producir nuestro producto, tal el caso de algunos productos que nosotros vamos a llevar, hasta las muestritas, ¿no es cierto? Alguna vez ustedes, me imagino que han visto, ¿no? Hay gente que va de Bolivia, agarra y dice, quiero que me lo haga un lapicero, agarra y lo que hace el chino es agarrar, llega allá, a ver, pésemelo, lo pesa el lápiz, ¿no? Vea qué cantidad de tinta tiene, qué colores tiene. O sea, el vendedor internacional es muy minucioso en detallar el producto. Es ahí el gran problema de los comerciantes, quienes no hacemos la recepción de la misma mercancía que hemos pedido. El vendedor internacional, en el caso de los chinos, lo que hace generalmente es bajar la calidad del producto. Es ahí donde tenemos muchos problemas. Pero como no está, en este caso, bajo una ley, este contrato de compra-venta internacional, simplemente que es un convenio, es un mutuo acuerdo, muchas veces es un poco hasta difícil de poderlo pelear, ¿no? Se puede regular, dice, por la Convención de Viena. La Convención de Viena entra en vigencia el 11 de abril de 1980, ¿no? Dentro de las cláusulas que tiene en la Convención de Viena está la descripción de la mercancía, darle un detalle de cuáles características tiene que tener mi producto, el plazo de entrega. ¿Cuánto es el plazo? Voy a ponerles un ejemplo. En Bolivia tenemos una subsidiaria que es la empresa CICE Bolivia sucursal, que es una sucursal de Panamá, que hemos hecho la solicitud de la compra en la gestión pasada, en el mes de agosto. Hasta la fecha, hace una semana atrás, llamaron de China y nos dicen que ya está concluido el producto que vamos a importar a Bolivia. Imagínense. Realmente es un tiempo a la que nosotros no estábamos esperando, teníamos ya programado por un lapso de 3 meses, pero fíjense, no cumplieron con este contrato que habíamos celebrado. Pero obviamente que este contrato celebrado no era pues con la firma, sino era de manera digital, ¿no? Bueno, así ese es el contrato de compra-venta internacional que no está regulado, pero sí la Convención de Viena nos permite esta regulación, ¿no? El plazo de entrega, el lugar de entrega, que también tiene que estar fijado dentro de este contrato, dentro de las cláusulas que vamos a ir generando, ¿no? La contratación del transporte y el seguro. Es decir, de la China yo debo utilizar 2 o 3 medios de transporte, ¿no? Voy a poner un ejemplo básico. Yo agarrar desde Guangzhou, ¿no? Tengo que irme hasta el puerto, voy a utilizar un transporte que es el transporte interno, ¿no? A partir de ese transporte interno voy a utilizar una empresa naviera. Ese será pues mi flete principal hasta el puerto de destino, que en este caso puede ser el puerto de Callao, puede ser el puerto de Iquique, puede ser el puerto de Arica. Vamos a ver qué puerto nos conviene y por qué estamos eligiendo ese puerto, ¿no? Entonces, la contratación de ese transporte, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el comprador? ¿Lo va a hacer el vendedor? Así que tiene que ver con una responsabilidad. Además, dentro de las cláusulas, el trámite de aduanero de exportación e importación. En la mayoría de los contratos de compra-venta internacional, en la utilización de los Incoterms, que lo vamos a ver más adelante, uno de los Incoterms que no da mayor responsabilidad al vendedor internacional es el export, puesto en fábrica. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento, la responsabilidad de llevarlo a la aduana, de exportarlo al país de importación, es básicamente responsable el comprador internacional. Fíjense, ahí hay una gran diferencia, a diferencia que tomar el término de DDP, que es la responsabilidad del vendedor entregarlos en la puerta. Ojo, nuevamente hacer referencia a las compras que hacen las damas por el internet. Muchas veces ven un producto y dicen voy a comprar este producto y ese producto me lo tienen que dejar en la puerta. Ahí hay una compra de un producto en el extranjero. Por tanto, se está haciendo un contrato de compra-venta internacional que le obliga al vendedor a facilitarles, ¿no es cierto?, el producto en la puerta. Ahí la responsabilidad del vendedor es entregarles en el lugar pactado.
¿no? La responsabilidad no es solamente venderles y a partir de ello quién se hace cargo de enviar el producto. Entonces, vean que esos datos tienen que estar dentro de este contrato de compra-venta internacional. La transferencia de riesgo. Vaya a ser que si yo compro este lapicero, ¿cierto? Como tiene un tramo que llegar hasta su destinatario, pueden ocurrirle muchas cosas. Puede haber pérdida, puede haber averías. Tiene que haber una responsabilidad, ya sea del vendedor o del comprador. Y esto lo regula la Convención de Viena, ¿no? También es importante fijar qué tipo de embalaje va a llevar nuestro producto. No vaya a ser que el producto simplemente llegue así. Muchas veces, y ustedes han debido ver como usuarios finales, el producto tiene un costo más bajo que el envase. Es un caso que en algún momento hubo discusiones cuando hacíamos despachos aduaneros en aduana, y es más cuando se hacía despachos aduaneros en las empresas verificadoras. Teníamos que hacer una valoración por separada, teníamos que darle un valor al producto y un valor al envase. Pero ahí, ¿cuál era lo que se estaba importando? ¿El producto o el envase? Obviamente que era el producto. Pero si el envase tenía un costo más elevado, no había relación de costo y beneficio. Así que son temas que se tiene que ir dentro o fijando dentro del contrato de compra-venta internacional. La legislación y la jurisdicción aplicable en el caso de que exista alguna controversia. Es decir, cuando exista algún incumplimiento, tendrá que estar fijado, pues, dónde vamos a acudir a los laudios arbitrales, es decir, dónde vamos a poder hacerle un juicio, si queremos llamarlo así, ¿no? Dónde vamos a ir a reclamar. Entonces, sí podemos poner en este contrato de compra-venta internacional. Así que son responsabilidades y obligaciones en las que vamos a tener. La fijación de daños y perjuicios. Si por el retraso que nos va a ocasionar al llegar este bolígrafo, vamos a tener que cobrar este daño o perjuicio. Y el tema de la entrega de documentos. Ya hemos hecho la referencia en el tema del ex-World. El ex-World, por ejemplo, no le obliga al vendedor internacional a hacer el trámite de exportación, que simplemente les va a facilitar el documento y ustedes a partir de ello son responsables de poder hacer la operación de importación. Decíamos que la Convención de Viena entra en vigencia el 11 de abril de 1980, ¿no es cierto?, que establece una serie de reglas uniformes que son aplicables para el tema de la compra-venta de los productos internacionales, ¿no? Entró en vigor, dice, en 1988, ya Bolivia es parte de esta convención. En la actualidad, la Comisión cuenta con 53 países contratantes, partes importantes de la Convención, principios generales, ámbito de aplicación, actos que nos regulan, obligaciones de las partes, obligaciones comunes, alternativas frente a incumplimientos y la solución de conflictos. La configuración de un contrato, ¿sí? Hemos indicado que es la parte del ofertante y el demandante, ¿no es cierto? La oferta propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas, ¿sí? Debe ser precisa y debe obligar al oferente en caso de su aceptación. Debe señalar las mercancías, las cantidades, el precio o medio para determinarlo. Generalmente el precio que vamos a pactar por este producto podemos nosotros pagar de diferente manera. Muchas veces lo que hacemos es pagar al inicio el 30% y a la entrega pagamos el 70%, que son en dos momentos el pago, ¿no? Puede ser retirada. Dice, si el retiro llega a destino antes o al mismo tiempo que la oferta, ¿sí? Puede ser revocada si la revocación llega al destinatario antes de haya sido enviado la aceptación. Es decir, tengo que ver momentos en los cuales debo configurar mi contrato de compra-venta, ¿no? La aceptación, ¿no? La declaración del destinatario asintiendo a una oferta, el silencio a la inacción no constituye la aceptación. Es
decir, si ustedes nos responden con una oferta que se les haga, no básicamente estarían aceptando los productos que van a ser vendidos, ¿no es cierto? En este caso, este bolígrafo me hacen la oferta, pero si yo no voy a responder, no, es que estoy dando el consentimiento y estoy aceptando el precio que el oferente me haga. Debo dar una respuesta si lo voy a aceptar o no la oferta. No olviden que no somos los únicos que hacemos la compra de esa empresa, tenemos cotización, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que es nuestro mercado nacional y vamos a cotizar de un lado, vamos a cotizar del otro y nos vamos a ir a la mejor oferta, ¿no? Una oferta verbal debe ser aceptada inmediatamente. Eso es lo que establece la Convención de Viena. No solamente es el que va a ir a firmar, si es una aceptación verbal, sí lo tenemos que tomar en cuenta. Obviamente que el abogado me dirá, pero sí, ¿dónde está? Debo ver de manera objetiva, debe ser objetiva la aceptación del contrato. Dentro de la Convención de Viena existe y está de manera escrita que sí, la aceptación puede ser de tipo verbal, ¿no es cierto? Obviamente que, como solamente, les repito, es un acuerdo, no estaríamos hablando de casi como una costumbre, no está regulado en tema legal, ¿no? La aceptación tardía, por ejemplo, surte efecto si la oferta indica su conformidad. Puede ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la aceptación en el mismo momento. Las obligaciones del vendedor, ¿cuáles son? Entregar la mercancía en cantidad, calidad, lugar, plazo y forma establecida, entregar los documentos. Hay un aspecto que es muy fundamental, este tema de la calidad. ¿Alguien podrá definir si es la calidad el mismo producto que hemos pedido? ¿Será posible que yo pueda, ¿no es cierto?, en este bolígrafo decir que es la misma calidad? Hay un tema que nosotros habíamos hecho cuando aún las empresas verificadoras estaban pasando a la aduana. ¿Qué es lo que hacíamos? Agarrábamos un neumático y empezábamos a cortar. Decía en la parte superior 16 pliegues. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía que tener 16 capas, ¿no?, de este producto para ver si tenía la misma calidad que el otro producto. Entonces agarramos y cortamos porque la pelea de los importadores era siempre, ¿no?, que mi producto no tiene la misma calidad que el producto que ustedes lo tienen. Muy bien, ¿dónde estaba el error? Si todo lo demás era idéntico. Además de eso, la normativa aduanera en valoración aduanera dice, si tú no tienes precios diferentes para un producto, debes tomar el segundo método de valoración, comparación de mercancías idénticas. Si yo tenía un neumático, ¿no es cierto?, tenía con las mismas características, la misma leyenda, eran para mí un producto idéntico. Pero seguía la pelea de los importadores y decíamos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Agarramos y cortamos. Y lo llamativo era que tenía aquí 16 lonas. Y el otro producto que decía todo lo mismo, simplemente tenía 10 lonas. Ahí no era el tema de calidad. Ahí era más al contrario. El importador estaba actuando dolosamente porque estaba adulterando los datos que contenía su producto. Entonces, fíjense, no estamos hablando del mismo producto. Obviamente que dentro del contrato internacional eso se tiene que fijar. Tiene que estar específico todas las características del producto que vayamos a adquirir. Y las obligaciones del vendedor serán, pues, cumplir. Obviamente, si alguien se va a la China, se da una vueltita, va a ver que este bolígrafo, por ejemplo, quiero que me lo den en la misma calidad. Entonces, lo que hace el chino es agarrar, quitar todo y lo va a pesar en una balancita, ¿no? Y al rato que me entreguen, me dirán, señor Flores, acá está su producto y acá está el producto fabricado, que tiene que tener las mismas características, el mismo peso. Vale decir que la calidad puede ser casi similar, no idéntica, ¿no? La conservación de la mercancía, ¿no? La obligación del vendedor es entregarnos. Volviendo al ejemplo que teníamos, como si se Bolivia, recién nos están obligando, porque ya no es, ¿no?, porque ahora ellos quieren deshacerse porque tenían ya los stocks almacenados en sus depósitos
y dicen ya no tenemos espacio para almacenar nuestro producto, así que pedimos que se lo lleven. Pero la obligación de ellos es tener la mercancía hasta podernos entregar, ¿no es cierto? Es una obligación que tiene. Las obligaciones del comprador básicamente será pues pagar el precio, ¿no? En cantidad, la fecha, el lugar y la modalidad establecida. Muchos de los contratos internacionales siempre fijan, ¿no? A principios el 30% y a final el 70%. Ese es un aspecto que en el tema aduanero, dentro un control diferido, dentro de las operaciones de fiscalización aduanera que tiene la Aduana Nacional de Bolivia, obliga, ¿no?, a los operadores de comercio demostrar el precio real de transacción. Obviamente no me estoy saliendo del tema, lo que quiero hacer es referencia de cómo funciona el contrato. Si en el contrato yo pago el 30%, no estoy pagando pues el 100%, ¿no?, del producto porque aún no me lo están produciendo, aún están en una etapa de fabricación. Y muchos de los importadores lo que hacen actualmente es agarrar y presentarlo a la aduana como si fuera la última transacción, es decir, el último pago. Si se fijan, ahí hay una acción de dolo de parte del importador. Lo que estamos haciendo es hacer de cuenta que mi transacción comercial ha sido al 100% cuando en realidad era recién el 30%. Son casos que se dan en la vida real, en cualquier administración tributaria aduanera. Ustedes van a encontrar esto, y esto es parte de las operaciones del comercio. Y estamos viendo que esto también había sido fijado dentro del contrato de compra-venta internacional. Así que quienes trabajan en la aduana, hoy por hoy pueden ir, sí, yo por lo menos yo les recomendaría tomarse estos cursitos donde sí vamos a ver que todas las operaciones no son al 100%. ¿Sí? Tenemos que ir siempre revisando este contrato de compra y venta internacional. Un ejemplo clásico que pasa en la República de Chile es esa, ¿no? Tenemos allá una zona franca, Iquique. La zona franca Iquique es una zona, ¿no? Y ustedes saben que por definición es una zona de nadie, ¿ya? Donde se van a acopiar mercancía, donde van a hacer la consolidación de carga y emitir una nueva factura comercial. Allí ellos, por ejemplo, pues se la pueden jugar y dentro de este contrato compra-venta internacional también ponen sus condiciones. Alguien dirá, ¿por qué podemos aceptar esta documentación? Sí, porque al final estamos haciendo la importación de productos de un país diferente al país nuestro. Ahora, si yo tengo en Bolivia zonas francas comerciales donde sí puedo hacer contratos de compra-venta internacional, también es válida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas zonas francas no son territorio, estamos hablando de una zona donde está considerado como extraterritorialidad. Por tanto, al hacer una importación de una zona franca, estoy haciendo una compra y venta también de tipo internacional. Las obligaciones del vendedor seguimos: entregar las mercancías, decíamos, en un lugar y plazo pactado, ¿no? Los gastos adicionales de traslado al punto convenido, los gastos adicionales de embarque, ¿sí? La contratación de diferentes medios de transporte, incumplimiento de atención a los clientes locales, ¿no? Estamos hablando también de los retrasos en la producción de bienes finales. Ese es el caso particular mío, ¿no? Que nosotros hemos tenido que pedir, ¿no?, que terminen la fabricación de estos productos porque había una demora en su entrega. Cumplir con la cantidad y la calidad estipulada con envases adecuados. Otro ejemplo, muchas veces las empresas lo que están tratando de reducir son los costos, ¿no es cierto? Antes, si ustedes se van a dar una vueltita por los mercados, ahí teníamos semejantes televisores con cubiertas, eran unos grandes envases y además tenía un costo más elevado el envase. Hoy por hoy ya ni las tienen. Si son equipos, creo que hasta en L viene el envase en forma de L. Estamos reduciendo, ¿no? Y a veces dentro del contrato, dentro de los contratos debemos fijar qué tipo de envase va a llevar un embalaje.
entregar los documentos relacionados con las mercancías. Estamos hablando de la factura comercial, la lista de empaque, las certificaciones, si corresponde, ¿no? La debida consignación de los documentos, la imposibilidad de despacho o retraso, la obligación del Bank o endosos ficticios, ¿sí? La posibilidad de abandono de las mercancías, dar aviso de la expedición de las mercancías al comprador. Puede ser que tenga yo mercancía que está yendo con tránsito a Bolivia, pero se me ocurre notificar al comprador internacional y esa mercancía, como no es en tránsito a Bolivia, puede llegar, ¿no?, a caer en piso. Sí, y los que hacen operaciones de comercio internacional saben muy bien que al caer a piso, y todavía aún esperamos 15 días y nadie lo va a reclamar ese contenedor, va a quedar en abandono, ¿no es cierto? Entonces la responsabilidad del vendedor es comunicar de manera oportuna al comprador internacional y decir, señor Flores, ya llegó su carga, está en puerto o le llega para el 28 de... En este caso estamos en el mes de mayo, ¿no es cierto? Llega para el 28, yo el 28 tendré que irme a puerto a esperar la carga para poder hacer el reembarque hasta destino, en este caso a la aduana boliviana, ¿no es cierto? Es decir, a la frontera o la aduana interior. Si en el caso fuese por un puerto que tenemos en las aduanas extranjeras, en el puerto de Arica, entonces tendré que ir simplemente al puerto y quiero devolver, no quiero tener mayores gastos con el contenedor, voy a hacer la desconsolidación de la carga, se lo despacho al contenedor y mi carga va a seguir su rumbo hasta Bolivia. ¿Estoy rompiendo el acuerdo? ¿Estoy rompiendo este contrato? No, porque la obligación del vendedor posiblemente era entregarme en el puerto de destino. A partir de ello, la responsabilidad es nula, las responsabilidades del comprador internacional, ¿no? Colocar las marcas y números de los bultos para su identificación. En algún momento ustedes van a ver, hagan una operación de compra en el, simplemente tráiganse unos, qué sé yo, unos televisores de la China, ¿no? Van a venir ya numerados. Y si se van a traer ropa, generalmente en los cartones lleva la inicial del quien compra el producto. Entonces, sí tiene una obligación el vendedor, ¿no? Debe de conservar la mercancía. Obviamente tienen galpones o depósitos donde van a estar conservados. ¿Sí? Eso dentro de las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del comprador? Que sí, ya habíamos dicho, es el pago, lo principal, ¿no es cierto? Pagar el precio acordado. Si es por peso, será peso neto. ¿A qué nos referimos? Si es peso neto, dicen, pero en el tema de comercio internacional, en temas de cooperaciones, de importación y exportación, ese es lo fundamental. Cuando alguien compre un producto por peso, tiene que ser peso neto. El peso neto implica que el producto no debe llevar envase ni algún tipo de envoltura. Entonces, ahí está el gran problema. Cuando ustedes hagan importaciones, lleven a una aduana y posiblemente ahí el transportista es uno de los grandes artífices de poder modificar su peso, agarra, se lleva, su carga es de 24,000 kilos, le pone algo más de peso y dice, bueno, como yo tengo una tolerancia de 5%, estoy hablando de 600, de 1,200 kilos, entonces puedo ponerle algo más. Y ese algo más no llega a la aduana de destino, se queda en medio camino, vaya a saber por dónde desapareció, pero no llegó más a la aduana, ¿no es cierto? Pero cuando yo compre este producto debe llegar la cantidad que yo haya solicitado, ¿no? Recibir las mercancías en forma y plazo pactado. Muchos no lo hacen, pero sí debemos de pactar, debemos hacer que sea una obligación de este contrato para que nos entreguen la mercancía en el lugar y la fecha pactada. Examinar las mercancías en plazo más breve posible a la entrega. Es muy rara vez que se hace, pero bueno, muchas veces tenemos que confiar en la buena fe del exportador, ¿cierto? Decir, bueno, voy a confiar, porque al final, si te llegaron estos bolígrafos y no has pedido estos bolígrafos, ¿qué puedes hacer? Para empezar, el comprador tiene que conformarse con lo que le llegó.
Obviamente que habrá pues unos reclamos, ¿no? Porque no se ha cumplido este contrato, pero eso va a ir todavía a un proceso posterior, ¿sí? Que puede dar frutos como no los puede dar, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo se haya fijado dentro de los artículos que tenía dentro del contrato de compra-venta internacional. Comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de conformidad de la mercancía máximo 2 años. Imagínense, en 2 años esto ya desapareció, así que muchas veces esto de comunicar no se da en la vida real, ¿no? ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del vendedor? ¿No es cierto? Exigir al vendedor el cumplimiento de su obligación. Si la mercancía no fuese conformado al contrato, exigir la entrega de otras mercancías conformes. Dice, no, podrá también pedir que las repare. Son aspectos que muy rara vez se va a dar en este tema, por lo menos en todas las operaciones que se ven, a no ser que sean empresas como las de telecomunicaciones, donde sí existe obligatoriedad neta de transnacionales que están en juego, pero si son contratos de compra-venta internacional es un poco más, tal vez hasta incierto de poder darle solución, pero lo que sí nosotros queremos como importadores es recepcionar nuestra mercancía, porque al final nosotros vamos a comercializar, obviamente que la calidad tal vez no va a ser la misma, ¿no? Fijar un plazo suplementario al vendedor cuando cuando no ha habido cumplimiento de su obligación, ¿no es cierto? Podrá declarar resuelto el contrato. ¿Sí? Muchas veces se suele hacer. Solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que es por lo menos en todo el tiempo que yo he estado en el área o sigo estando en el área, no he visto uno en las que ha habido resarcimiento de daños y perjuicios. Más al contrario, sí existe ya simplemente aquellos acuerdos donde dice, sí, vamos a hacer la reposición de la mercancía, pero que no las hacen. Sí, y además por el tema de la pandemia, muchos de estos casos han quedado ahí. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que hacer es agarrar, acogernos al régimen aduanero de expedición, ¿no es cierto? Es decir, vamos a pedir que se reembarque, ¿no? Vamos a reembarcar la mercancía a su país, al país de origen, para hacer lo que es la reposición de franquicia arancelaria. Devolvemos y nos devuelven otra mercancía sana. Es muy poco probable, hoy por hoy se está dando mucho problema con este tema, con los televisores que están llegando a Bolivia, están sufriendo mucho daño y están empezando a devolver la mercancía. ¿Qué hacer en caso del incumplimiento del comprador? ¿No? El vendedor podrá, dice, exigir que el comprador pague el precio, ¿no?, que reciba la mercancía o que cumpla con las demás obligaciones. Fijar plazo suplementario, obviamente que podemos pedir una prórroga, ¿sí? Declarar resuelto el contrato, en este caso pedir que se haga la devolución del pactado del 30% para ello, pero vamos a pedir igual el resarcimiento o de los daños y perjuicios. Si el cumplimiento es sustancial o el comprador no cumple dentro del plazo suplementario. Hay casos en los que sí se llegaron a este caso. Es decir, no hay soluciones para ello, tienen que ir. Hay casos, por ejemplo, en España, donde muchos de los bolivianos estaban retornando, habían hecho compras de maquinarias que nunca les entregaron. Lo que tenía que hacer el boliviano es nuevamente volver, ir allá, iniciar un proceso a la empresa vendedora, ¿no es cierto? Pero cuando existen contratos ya definidos, tenemos que irnos o tenemos que acudir a estas organizaciones que nos van a permitir, que estaban ya fijados en el contrato de compra-venta internacional. El contrato agente, vamos a ver ahora, no solamente es entre el comprador y yo, es decir, entre el importador y el comprador, porque son dos empresas en las que van a tener directamente la transferencia de propiedad. Puede existir un agente, puede existir un distribuidor, ¿sí? Muchas veces no compramos de la fábrica, sino compramos de un distribuidor o de un agente
o un comisionista, o mandamos a alguien, ¿sí?, en representación de nosotros y pedimos que vaya a comprar lo que estamos. Obviamente que los gastos lo vamos a pagar nosotros, ¿no?, como compradores, pero ellos van a ser en nuestra representación. Veamos a qué nos referimos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es el contrato de agencia, no? Es aquel contrato con el que un agente, persona natural o jurídica, se obliga frente a otra persona, ¿no?, continuada o estable, a cambio de una remuneración. Vamos a pagar para que haga operaciones de compra-venta, ¿no? Esta obligación consiste en promover exclusivamente las operaciones y actos de comercio como intermediario independiente, sin asumir salvo producto en contrario. Es decir, va a actuar en nombre de quienes somos los compradores internacionales. Pero ojo, aquí la responsabilidad muchas veces es nula. Él puede hacer la compra, pero no tiene ninguna responsabilidad de embarcarnos, a no ser que esté estipulado. Es más, algunas de las obligaciones simplemente de ellos son las de comprar y se acabó. Y hay que buscar otra persona quien haga el embarque de la mercancía hasta su destino final. ¿Qué es el contrato de distribución? ¿No? El contrato de distribución es aquel, ¿no?, en el que el productor o fabricante acuerda a un distribuidor la entrega de un bien para que, ¿cierto?, haga su reventa. Esto generalmente puedo yo tal vez relacionar con las tiendas que tiene Manaco, ¿no?, donde sí tenemos varios distribuidores y quienes van a hacer la venta, pero no lo está haciendo la fábrica, sino lo está haciendo simplemente sus distribuidores, ¿no? Es relevante que este contrato obliga a una colaboración conjunta de dos empresarios para distribuir un producto, ¿cierto? Esta cooperación se hace de forma exclusiva, autorizada y mediante el uso de franquicias, empleando, en este caso, a los empresarios propios del concesionario. Muchas veces el tema de la franquicia no es simplemente en representación del fabricante. No que a nombre del fabricante podemos vender, incluso hasta podemos producir, ¿sí? Así que ese tema del distribuidor también es un poco más delicado. En realidad nosotros no estaríamos haciendo una transacción de manera directa con el vendedor internacional o con el fabricante, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el contrato de agencia y el de distribución? En este caso, que el distribuidor es el que compra y revende los productos del fabricante, ¿no?, por cuenta y en nombre propio. Es decir, que genera una utilidad. Bueno, la utilidad no es el tema de discusión, sino que no estamos haciendo una compra directa. Estaríamos haciendo, es el caso que tenemos con los vendedores de Iquique, Chile. Ustedes quieren comprar televisores de la línea Sony. Sony los fabrica México, los fabrica en algún otro en Malasia, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a comprar de Iquique, ¿no? Iquique, hay tiendas, había, por lo menos hasta antes de la pandemia, había unas tiendas grandes, la casa de Mauricio, Renacer, ya. Esas eran las grandes empresas que eran distribuidoras de estas líneas de televisores. Entonces, si yo ya no iba hasta China a comprar, ya no iba hasta Panamá, ya no iba hasta México a comprar, tenía que simplemente comprar. Pero la responsabilidad de aquellos daños, todo, no era del distribuidor, sino era del fabricante, porque el distribuidor simplemente era un intermediario, ¿no? La ganancia aparece representada por el denominado beneficio o margen comercial, ¿no? Por otro lado, se define a la gente como el que promueve y termina la venta de las mercancías en nombre del empresario, ¿sí?, en cambio de una comisión. Obviamente la comisión sí, en el caso del contrato de distribución también que sí tiene una utilidad. Obviamente que aquí el comisionado es el agente quien hace la operación de este contrato, ¿no? Las diferencias más básicas son el tipo de actividad. Por ejemplo, tenemos la agencia comercial. El distribuidor trabaja por cuenta ajena, el agente distribuidor,
¿no? El agente comercial, perdón, trabaja por cuenta ajena, el distribuidor trabaja por cuenta propia. ¿Sí? El tamaño de la empresa, profesional autónomo con muy poca estructura. El tema del distribuidor es una sociedad mercantil con una estructura desarrollada. El nivel de riesgo no asume el riesgo de las operaciones ya que no compra la mercancía. Ojo, el agente simplemente es un intermediario. En el tema del distribuidor, asume el riesgo de las operaciones, adquiere en firme los productos. Obviamente que, pero asume, pero igual esas se las deriva al fabricante, ¿no? La remuneración por comisión sobre las ventas que se realicen, reembolso de gastos en ciertos casos. En el caso del distribuidor será el margen comercial entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Sí? El control de mercado, bueno, en el caso del agente será pues menor. El exportador conoce y trata directamente con los clientes. Y en el tema del distribuidor, los clientes con el distribuidor, no con el exportador. Y por último, la información, que en este caso el agente comercial debe facilitar información detallada de su mercado a los exportadores, ¿no?, que representa. Y los agentes, en este caso, perdón, los distribuidores, será posiblemente, se reserva la información más valiosa para su mercado y sus clientes. Así que este tipo de situaciones ocurre en los mercados que tenemos. En Bolivia tenemos también lo propio, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, los grandes, supuestamente, distribuidores van a dejar su mercado, digo, su producto a los vendedores al detalle y, ¿no es cierto?, estamos haciendo lo mismo, la única diferencia es que aquí no hay contratos de compra-venta. ¿Sí? Dentro de los servicios, que también está dentro de las obligaciones, generalmente no tiene capacidad para gestionar la operativa de comercio exterior, tiene medios para realizar cada fase del proceso de exportación, ¿no?, transporte, almacenamiento, distribución, postventa. La comunicación no decide sobre la política de la comunicación internacional del exportador, participa activamente en las estrategias y acciones de comunicación. El grado de compromiso en el caso de los agentes comerciales es muy bajo, ¿no es cierto? En realidad, esta relación simplemente es de corto plazo. Muchas veces será pues por la actividad que vamos a realizar, el de comprar, ¿no?, que va a ser esporádica, que va a ser temporal. En el caso de los distribuidores, generalmente son a largo plazo, ¿no es cierto? Porque son tiendas o son representaciones que van a tener que su tiempo de estadía sea pues, mayor a 5 años en muchos casos, ¿no?, de manera indefinida, como teníamos en Iquique, Chile, cuando había estas famosas tiendas. Teníamos tiendas que estaban ya más de 20, 30, 40 años, la fábrica seguía, pero los representantes seguían también, ¿no es cierto? Había tiendas pequeñas que simplemente han perdurado por 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Pero aún sí estaban todavía en ese lapso de tiempo, no como en el caso del agente comercial, que simplemente es esporádico, ¿no? La relación contractual con el tema del agente comercial será pues la normativa de la Unión Europea, que es tal vez muy utilizada, ¿no?, la protectora para la gente en determinados casos. La indemnización por la clientela. Sí, en el tema de los distribuidores no existe una regulación legal específica para el contrato de distribución basándose en los pactos que establezcan las partes, ¿no? Básicamente, esas son las diferencias entre un agente y un distribuidor. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, creo que no tenemos preguntas. A ver, estamos con las características del contrato de agencia comercial internacional. Creo que ya tenemos el horario fijado, jóvenes.
Sí, ¿me escuchan? Por favor, les rogaría si me responden, si estamos todavía en línea. Sí, bueno, al menos yo sí le escucho. Janet, Sí, espero sí, no se vayan a dormir ya, porque muchos lo que hacemos generalmente es eso, ¿no? Agarramos y como yo en algún momento tengo una reunión, lo pongo acá, le pongo bueno, por cierto, estaba en uno similar, le pongo acá el auricular y ahí lo dejamos, ¿no es cierto? Y decimos, ya terminó la clase, ahora sí puedo ir a poner mi nombre. No es así, jóvenes. Vamos a, no quiero que se vaya a generar dudas, pregunten. Así que estoy dispuesto a todas las interrogantes que tengan. Si no las hay para esta clase, para mañana las habrá, para pasado habrá. Lo que quiero pedirles, por favor, si necesitan documentación de reciente obtención, los vamos a facilitar. ¿Quieren hacer un contrato de compra-venta internacional? ¿Quieren un modelo? Que no los hemos hecho, pero si ustedes desean, lo vamos a hacer con ustedes. Así que no quiero que se quede un vacío. Ustedes han visto que simplemente son obligaciones entre el comprador y el vendedor internacional. Ojo que aquí también intervienen dos actores. Uno es el distribuidor y el otro es el agente. Hoy por hoy, en todas las operaciones de comercio internacional, estamos utilizando estos famosos agentes. Muchos de los bolivianos se fueron allá a la China, hoy por hoy simplemente agarran, hacen comunicación y ellos son los que van a corretear, ¿no? Como en Iquique, Chile, ustedes van y se compran de una tienda, ¿no es cierto? Compran 10 televisores, van a la otra, 10 refrigeradores, van a la otra y tenemos como 100 celulares, agarran, hacen la consolidación de carga y lo embarcan a Bolivia, ¿no es cierto? Esa operación lo que hace es que cada tienda le va a emitir una factura comercial. Bueno, en este caso son documentos de salida de zona franca, no son facturas comerciales, ¿no? Ese documento lo van a consolidar y van a generar una nueva, donde ustedes pueden modificar incluso el precio, la cantidad, pueden hacer un dibujo libre, ¿ya? Y ese es el documento que va a ir a la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Eso por qué? Porque no está regido por un contrato. Si tuviéramos un contrato que también se presenta en el tema de las zonas francas, es mucho más fácil hasta de controlar. Obviamente que sí, no lo vamos a poder controlar el tema del precio ni el tema de la cantidad. Ya les había indicado, los choferes, los transportistas internacionales tienen un 5% de tolerancia en el peso. No estoy hablando de la compra de un producto por peso, pero si queremos ir por ese lado. Voy a poner un ejemplo simplemente. Ustedes váyanse acá, váyanse a Arequipa, ustedes van a comprar los fierros de construcción. Acero, son acero, barras de acero galvanizado para construcción. Y ahí no les van a vender por unidad, pero sí les van a vender por peso. Entonces, en acaso puedo comprar 100 toneladas y voy a utilizar 5 camiones. Pero cada camión me levantará pues a 20 toneladas. Pero como el chofer sabe muy bien que no solamente puede llevar 20 toneladas, que el camión está disponible para 24 toneladas, tiene una tolerancia de 4 toneladas. Por tanto, agarra y le pone, así no sea su propia carga del quien lo ha contratado, agarra y le pone carga adicional, ¿no es cierto? Y al llegar a la frontera, lo baja. Así. Y es más, no hay necesidad de bajarlo porque lo lleva como... Además, la ley de cargas establece que podemos tener esa tolerancia de peso. Vamos a cruzamos la frontera, llegamos, ¿no? Antes de llegar voy a decir, bueno, que mi carga va a ir a Aduana Interior La Paz, agarro, cruzo Desaguadero, cruzo la frontera, cruzo los puestos de control. Antes de llegar a la aduana me voy a un lugar oculto, descargo lo excedente y entro con la carga normal. Entonces sí se puede hacer. Es una operación que está permitida. Obviamente que nadie lo controla, ¿no es cierto? Pero así funciona con la carga internacional. ¿Que puede ser regulado por un contrato? Sí. Pero ojo, son operaciones de comercio internacional en la modalidad de transporte. ¿Sí? ¿Está permitido? Sí está permitido. Hay algo que siempre decimos allá, ¿no es cierto? Todo está permitido menos hacerse pillar. Y esa es
algo que en el comercio internacional se aplica mucho. Y vamos a ver que también dentro de los Incoterms también se puede hacer mucho eso. Esto les hablo porque es así el comercio, no es que nos enmarcamos dentro de la norma. Bueno, mil disculpas, tenemos una doctora ahí que posiblemente nos va a contradecir, obviamente que sí, ¿no? La ley está ahí, pero el flujo del comercio internacional tiene también algunas variaciones. Sí, puedo ser yo, por ejemplo, saliéndome del tema, puedo ser contrabando, el contrabando técnico, sí, que también está permitido, ¿no? Y está amparado por una serie de documentos. Muy bien, nuevamente creo que no ha habido preguntas. Les voy a pedir para el día de mañana, vamos a ya irnos un poquito más allá antes de tocar los primeros 5 terms. Y vamos a ir haciendo algunas preguntas que sí nos van a ir despejando algunas dudas. Bueno, agradecerles. En vista de que no tenemos más nada, mañana ya no hay presentación. Ojo, no hay presentación, así que vamos a llevarnos desde las 7:30 hasta las 9 de la noche. Así que no se preocupen, el tiempo que hemos ido un poquito retrasándonos, lo vamos a recuperar. Licenciado, tenemos clase el miércoles. Ah, perdón, el día miércoles. Ya ando volando con el primer día, ya muy emocionado, creo, aquí. Bueno, no. Sí, pero es así. Vamos a ir, por favor. Voy a tratar de obtener documentación de reciente obtención para que ustedes puedan ver. Me imagino que ustedes ya vieron algo de la documentación del comercio, ¿no es cierto? De los medios de transporte, la declaración única de importación. No sé si alguien me saca de dudas. A ver. Documentación reciente, no, licenciado, no hemos visto todavía documentación reciente. Claro, pero ustedes vieron qué documentos necesitan para importaciones y exportaciones. ¿Sí? ¿Nada? De manera personal sí, dice, pero en las clases no hemos visto. Muy bien, a ver, voy a tratar de facilitarles, esto sí quiero plasmarlo en un contrato, no está en las diapositivas, así que voy a pasarles a ustedes, vamos a hacer un contrato, simplemente no para demorar, ¿no es cierto?, no para estar tecleando, sino nos vamos a mostrar un formato que es casi estándar dentro de las operaciones de comercio internacional, donde sí tienen que cambiar es el Incoterm, ¿no es cierto?, agarrar y pondrán ex-word, donde la obligación, ¿no es cierto?, y ustedes como ya van a conocer este Incoterm, cuáles son las obligaciones del vendedor frente al comprador, entonces va a ser mucho más sencillo incluso de interpretar para aquellos profesionales que están trabajando en el ámbito de las operaciones aduaneras, va a ser mucho más sencillo incluso para poder someterse a una operación de control diferido, en la que ustedes simplemente tienen que munirse de esa documentación, artículo 61 de la resolución 1684, que dice que todas las operaciones tienen que estar con documentos objetivos y cuantificables. Artículo 2 de la Ley General de Aduanas, bajo el principio de la buena fe y la transparencia, ¿no es cierto? Así que debemos estar munidos de esta documentación para demostrar la buena fe de nuestras operaciones. Muy bien. Caballeros, señoritas, agradecerles por la primera clase, así que el día miércoles nos estamos viendo en el mismo horario. ¿Sí? Si nos vamos a ampliar un poquito más, les voy a pedir su paciencia, no es porque quiera ampliarme, no es que quiera redundar en temas, pero si en algún momento vamos a necesitar de ese tiempito, por favor. Así que, pero por favor, yo necesito la ayuda de ustedes. Si no me hacen preguntas, yo voy a seguir hablando como loro aquí y nadie va a entender. Así que, por favor, preguntas vamos a ir formulándolas. Muy bien. Que tengan buenas noches. Listo, licenciado, buenas noches. Me agrado conocerlos. Buenas noches, licenciado. Gracias. Yo voy a elaborar mis preguntas como ya tengo las profesiones que tienen ustedes, así que si ustedes no me las hacen, yo las hago a ustedes. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta el miércoles.
Gracias. Miércoles, licenciado. El miércoles hasta el miércoles.